Isabel se encontraba en el rincón de la sala, con una taza de café tibio en la mano, observando cómo la luz de las velas parpadeaba sobre las caras alegres de los invitados. Era el cumpleaños número 45 de su hija Carmen. En esa casa elegante de las afueras de Madrid, donde el aire olía a paella recién hecha y a perfume caro. Todo parecía perfecto, globos flotando como sueños efímeros. Risas que rebotaban contra las paredes blancas. Y Carmen, radiante en su vestido rojo flamenco, moviéndose como una bailaora entre los amigos. Pero algo no encajaba. Isabel sentía un nudo en el estómago. Uno de esos que las madres intuyen sin palabras. Carmen no la había abrazado al llegar. Solo un beso rápido en la mejilla. Frío como el viento de la sierra. Y Pablo, su nieto de 16 años, no dejaba de mirarla con ojos inquietos, como si guardara un secreto que le quemaba la lengua. Pablo se acercó por fin, fingiendo servirle más café. Su voz fue un susurro urgente, apenas audible por encima de la guitarra flamenca que sonaba de fondo. Abuela, tienes que irte ahora mismo. Por favor. No preguntes. Solo vete. Isabel parpadeó. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué dices? ¿Mi niño? Es la fiesta de tu madre. Pero los ojos de Pablo no mentían, estaban llenos de un miedo puro. De esos que solo los jóvenes sienten cuando el mundo se les desmorona. No era una broma. Isabel dejó la taza con manos temblorosas y cogió su chal del perchero. Nadie notó su salida, estaban demasiado ocupados con selfies y copas de vino tinto. Al cerrar la puerta, miró atrás. Carmen reía con Javier, su yerno, mientras Sofía, la hermana de él, servía bebidas con una sonrisa que parecía tallada en hielo. El aire de la noche madrileña la golpeó como una bofetada. Pero en lugar de alivio, sintió un vacío que se expandía en su pecho. ¿Por qué Pablo la había echado? ¿Qué ocultaban en esa casa que tanto amaba? ¿La misma donde había criado a Carmen con tanto sacrificio? Una semana antes, Carmen la había llamado con una voz demasiado alegre, como esas que usan los vendedores para ocultar el engaño. Mamá, ven a mi cumpleaños. Va a ser especial, cena. Música en vivo. Toda la familia unida. Isabel dudó, las llamadas de Carmen eran raras. Siempre pedía algo, una receta antigua. Dinero para una causa benéfica o que cuidara de Pablo mientras ella y Javier escapaban a la Costa Brava. Pero accedió, anhelando un poco de calor familiar. Ese sábado, se puso su mejor blusa bordada y el collar de perlas que su difunto marido le había regalado en su aniversario, en Sevilla. Llevó un ramo de claveles rojos y una tarjeta con un mensaje largo, recordando los días en que Carmen era su niña, antes de que el éxito la volviera distante. Llegó temprano, esperando un momento a solas. Pero fue Pablo quien abrió la puerta, con cara de sorpresa. Abuela. Eres la primera. La besó. Pero su abrazo fue tenso. Carmen bajó las escaleras en bata, con el pelo a medio rizar. Mamá. Ya estás aquí. Tomó las flores sin mirarlas y se las pasó a Pablo, ponlas en agua. Isabel siguió a su hija a la cocina, notando el silencio pesado. ¿Cómo estás? ¿Hija? Pareces cansada. Semana loca en el estudio, respondió Carmen sin mirarla, refiriéndose a su trabajo como arquitecta en un despacho de lujo. Proyectos. Plazos. Ya sabes. Isabel vio el maletín de Javier abierto en la mesa, con papeles legales que parecían importantes. Pero no quiso husmear.
Intentó charlar, ¿y Sofía? Dices que vive aquí temporalmente. Carmen asintió. Sí. Problemas con su apartamento en el centro, el aire le afecta los pulmones. Pero lo dijo con un tono dudoso. Como si no lo creyera del todo. Isabel se sentó en el salón mientras Carmen subía de nuevo. Pablo pasaba de un lado a otro, evitando sus ojos. El aire de la casa se sentía cargado. Como antes de una tormenta en la meseta. 2 días antes. Isabel había ofrecido ayuda para los preparativos. No hace falta. Mamá. Contraté a alguien, dijo Carmen por teléfono. Pero ante la insistencia. Cedió. Isabel llegó con una cesta de magdalenas caseras y una planta para el alféizar. Carmen abrió la puerta. Ya maquillada. Como si viniera de una cita. Tomó la planta con una sonrisa forzada. La casa ya brillaba, suelos de baldosa pulidos. Velas aromáticas. Música suave. ¿Dónde está Pablo? Arriba. Con sus videojuegos. Javier en su oficina, está estresado con los negocios. Isabel desempaquetó las magdalenas, ofreciendo ayuda. Pero Carmen la dejó sola, solo hazme compañía. Subo un momento. Sola en la cocina. Isabel notó una luz parpadeante en el baño del pasillo. Al ir a arreglarla, se equivocó de camino y llegó a la habitación de invitados. Con la puerta entreabierta. Algo la impulsó a mirar. Empujó un poco, las paredes estaban cubiertas de papeles. Documentos pegados con cinta. Notas manuscritas. Fotocopias. Fotos con círculos rojos y líneas conectando todo. No eran decoraciones, era un mapa de conspiración. Sofía apareció de repente del fondo. Con una taza en la mano. Sus ojos se clavaron en Isabel. No deberías estar aquí. Me perdí, balbuceó Isabel. Retrocediendo. Sofía sonrió finamente, vuelve a la cocina. Isabel obedeció. Con las manos temblando al doblar servilletas. Sabía que no lo había imaginado, aquello no era normal. La fiesta empezó con esplendor, luces en el jardín. Comida gourmet. Flamenco suave. Isabel se sintió invisible entre los invitados elegantes. Carmen brillaba en su vestido. Pero su sonrisa era superficial. Pablo estaba rígido junto a la mesa de bebidas. Javier tomó el micro. Atención. Hoy celebramos a la mujer más increíble. Mi esposa Carmen. Aplausos. Carmen habló, gracias a todos. He pasado por mucho. Criada por una mujer fuerte que está aquí. Miró a Isabel. Que sonrió esperanzada. Pero siguió, la vida es avanzar. Construir algo propio. Gracias a Javier y esta casa. Por fin tengo una vida mía. Las palabras dolieron como una puñalada sutil. Javier añadió. Riendo, y no olvidemos a la madre de la homenajeada. Que le enseñó todo el encanto que olvidó usar de joven. Risas. Pero Isabel sintió la burla. Sofía la observaba sin aplaudir. Inexpresiva. Más tarde. Junto al postre. Isabel intentó hablar con Sofía, bella fiesta. Hasta que se resuelvan las cosas, respondió ella enigmáticamente. La noche avanzó. Pero bajo el ruido. Isabel sentía la tensión burbujeando. Al salir. Como Pablo le había suplicado. No pudo irse del todo. Aparcó a unas casas de distancia y esperó. 20 minutos después. Una furgoneta negra llegó al lateral. 3 personas bajaron. Cargando algo pesado bajo una lona. Sofía lo recibió en la verja.
Isabel sacó una foto borrosa. El flash la traicionó. Pero nadie la vio. Se acercó sigilosamente y oyó por la ventana de la cocina, Carmen diciendo: ya no será un problema. Una vez hecho, seremos libres. Javier rió: es demasiado mayor para atar cabos. Isabel retrocedió. Enferma de traición. Sabía que hablaban de ella. Al día siguiente. En su cocina de barrio modesto. Isabel temblaba con el café frío. Pablo llamó a la puerta. Exhausto. La abrazó: necesitaba verte. Contó todo, la noche antes. Oyó a Carmen, Javier y Sofía en el estudio. Papeles con el nombre de Isabel. Planes para vender la casa heredada de su difunto marido. Falsificar documentos para enviarla a una residencia en Andalucía. Piensan que eres débil. Abuela. Sofía falsificó todo. Isabel sintió el mundo romperse, su hija. Por dinero. La borraba. Pero el dolor se volvió furia. 2 días después. Isabel contactó a don Enrique, el abogado de su marido. Recopilaron pruebas, documentos originales. Fotos de Pablo. Grabaciones. Sofía había errado en las firmas. Isabel presentó una orden judicial urgente para congelar activos. Denuncias por fraude. Abuso a mayores y falsificación. No avisó a Carmen. Planeó una cena familiar. Llegó con Enrique y Pablo. Carmen la besó: me alegra que estés mejor. En la mesa, Isabel habló: tengo algo que decir. Enrique sacó el sobre: documentos judiciales. La casa está protegida, hay evidencias de fraude. Pablo reprodujo la grabación de Javier. El silencio fue ensordecedor. Sofía palideció. Carmen balbuceó: mamá. No es lo que parece. Isabel la cortó: vi la habitación. Oí todo. Me criaste para darte todo. Y me traicionas como a una extraña. La puerta se abrió, policías entraron. Sofía López. Arrestada por falsificación y fraude. Carmen gritó: ¿cómo pudiste? ¿Mamá? Isabel se levantó: no. Hija. ¿Cómo pudiste tú? Salió con Pablo. Liberada del silencio. El precio de la traición era alto. Pero Isabel había recuperado su voz. Aunque el corazón quedara marcado para siempre.